Muy buenas, ricos, y bienvenidos a un vídeo en mi canal. Veis que está el setup anterior, ¿vale? La cosa es que el nuevo setup, el que estaba usando desde hace unos meses, hay gente que me ha dicho por redes que no le convencía al 100%, que era un setup un poco que no era adecuado, que no les parecía el mejor setup que podía estar utilizando y que mejor utilizara algo mejor. Y mientras busco algo que me adecue mejor, volvemos al anterior, que además es el que está ganando en la encuesta que hice en Instagram, que si no me seguís por Instagram, os dejo, tenéis el link en la descripción, que estoy subiendo muchas cosas, sobre todo tanto a fotos como en reels, como historias, y muchas cosas interesantes. También subo votaciones para los vídeos y demás, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar en este vídeo? Bueno, el título ya lo dice bien claro. Las diferencias entre LATAM y España en cuanto a Barrio Sésamo. Bueno, en España se llamó Barrio Sésamo y en LATAM se llamó Plaza Sésamo, ok. Todo el mundo conoce Barrio Sésamo o Plaza Sésamo, como lo llamáis en vuestro país. Ok. Es un programa estadounidense de los años 70, creado por Jimi Hendrix, ¿vale? Es un programa de entretenimiento donde diferentes marionetas nos enseñan cosas a lo largo de una plaza, ¿vale? En verdad es una plaza, ¿vale? Hay un monstruo que nos enseña la avaricia, que es el monstruo de las galletas. Otro que nos enseña a contar, que es el dog, como se llama en inglés, y muchas otras cosas. Pero tanto en España como en LATAM tuvieron sus diferencias. En España duró un tiempo y en LATAM otro tiempo. Así que vamos a hacer esas diferencias. ¿Queréis saber todo eso? Quedaros en este vídeo porque vais a aprender todo eso. Así que sin más atención, empezamos, ¿vale? Empezamos con la duración. Vale. La duración. Mientras que en España duró del 1900... Espera, que lo tengo aquí abierto en internet porque no me acuerdo el año. De 1979 al 2001, ¿vale? En LATAM, sigue en antena desde el 72. Es decir, que LATAM lleva más de 50 años con Barrio Sésamo o Plaza Sésamo llamada allí, ¿ok? Vale. En España hay personajes que trajimos, como fue el monstruo de las galletas, y el conde Contar, etcétera, o Epiblas, le llamamos aquí, que en LATAM le llamasteis de otra manera a Ernie y Bernie, ¿vale? Nosotros lo trajimos en formatos sketches, que era lo que en Estados Unidos lo tenían ellos, Ellos eran sketches. Los personajes que aparecían en la Plaza Sésamo, como eran Big Bear, Elmo y otros, nosotros en España no los teníamos. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos. Vengo aquí a contar el rollo. Teníamos, ¿vale? La primera etapa que tuvimos en España fue este señor que es estos que eran Caponata y Pérez Gil, ¿vale? Que duraron del 79 al 80, no duraron mucho, ¿vale? Caponata era medía 2 metros de altura más o menos. Yo os digo que yo el Barrio Sésamo en España nunca lo vi. Mira que llegó a mí cuando yo era pequeña, pero nunca lo vi. Me daba un poco de miedo. No voy a poner la intro porque no sé si tiene copy, seguramente tenga, entonces la intro además es muy turbia. Turbia. ¿Vale? Aviso, pero seguimos.
¿vale? Luego estaban otros personajes que eran humanos, que interactuaban con ellos y hacían las historias tanto en la placita, en el pueblo, etcétera. Porque nosotros no teníamos una zona específica como en el barrio Sésamo de Estados Unidos, que son unas escaleras y ahí se reúnen todos, ¿no? Nosotros teníamos la horchatería o el pesebre o el colegio y ahí se reunían, ¿vale? Y había estudiantes, había magos, etc. Ok. La segunda, tercera y cuarta temporada, que duraron del 83 al 88, fueron las de Spinette. Las temporadas que a mí más miedo me dan, porque a mí Spinette me da mal rollito. Señor Spinette, a mí me da mal rollito. No sé, era muy similar la dinámica Caponata. Yo sé que mucha gente se creció con él, pero yo no pude. En la RTV Online creo que son todos los episodios de todo esto, que además creo que hay más de 200 episodios de todo esto. Concretamente de Spinette hay 274 episodios, según el internet. Ok. Y hay muchos más personajes, ¿vale? Que hay bueno, también está Don Pimpón, que era un aventurero que había viajado por todo el mundo. Don Pimpón, alegre. Bueno, Don Pimpón era el único que no me daba algo de miedo, ¿vale? Después estaba un panadero, hay una bióloga, una dueña de la dueña de la horchatería, etc. Vale. Luego, de las temporadas que yo tenía que haber visto, es decir, las de mi año, que son la temporada 5, 6 y 7, es decir, las que me correspondían a mí, por edad, porque yo nací en el 94 y son las del 96 al 2001, son las de Bluky. Bluky era un personaje que fue utilizado por todos los escolares, ¿vale? Y no entendí muy bien por qué estaba Bluky, no lo entendí, no me gustaba, me parecía muy raro, yo nunca lo entendí, nunca entendí el barrio Sésamo español, yo de pequeño decía, ¿qué mierda es esto? ¿Vale? Yo de vez en cuando veía los sketches de Epi Blast, el Condoque y el monstruo de la realidad y poco más. El resto, no, que me daba miedo. Después se fueron repitiendo los episodios mucho en la tele, por eso Spinette y demás sí que los he llegado a conocer por ese mismo, vale. Hasta aquí todos los personajes de España. Vamos con el LATAM, porque sí, vosotros pensáis, ¿y en LATAM hay personajes diferentes? Sí, la versión de LATAM es la versión de México, porque es la versión principal. Y además en México hubo en su momento en Monterrey un parque destinado a Plaza Sésamo. Vale. El primer personaje importante de Plaza Sésamo, que también llegó a la versión americana, fue Abelardo. Abelardo Montoya al principio iba a ser un dragón. Un dragón. Por lo que tengo entendido, Abelardo iba a ser un dragón. Pero se cambió y lo pusieron como Big Bear. ¿Por qué? No sabemos el cambio. Abelardo es un personaje que es el primo latino de Big Bear, ¿vale? Y hay un episodio, si no recuerdo mal, en la versión americana sobre la inmigración, donde te explica que el primo Abelardo le va a ir a visitar a Big Bear. Por lo que tengo entendido, ¿vale? Es lo que tengo entendido. Vale. Luego está Francisco Pancho Contreras, que es peludito y azul,
con ojos amarillos, amarillos claros y cejas de color café, y disfruta mucho de ser diferente. A ver, yo es que de Lata, como no sé mucho, salvo de Abelardo, porque es el más conocido, yo seguiré lo que pone en internet. Si los de Lata me podéis corregir alguna cosa que diga mal, en comentarios, yo discuto lo que queráis. Porque yo de la versión de Lata, salvo de Abelardo, como bien dije, no sé nada. Así que, por favor, perdonadme. Si digo alguna cosa mal, si alguna cosa la digo mal, ya sabéis, en comentarios venís y amablemente me decís, mira, en el minuto tal te confundiste. Era así y no así. ¿Vale? Con amabilidad. No diciendo, no es hate, pero te has confundido. Así no. Por ejemplo, mira, en el minuto... ¿Vale? Sigamos. Luego está alguien que me ha gustado y que me ha fascinado porque se llama como yo, Lola. Ay. Que es peluda, de color rosado y con un fleco de plumas anaranjadas. Y es monísima. ¡Ay, la amé! ¡La amé! Ya quiero saber más de ella. Solo con ver la imagen ya quiero saber más de ella. Así que quiero investigar de ella y todo. ¡Ay, qué mona que es! ¡Ay! ¡Qué monada!, ¿vale? Disfruta mucho, es muy extrovertida, y enérgica y muy alegre. Cosas que yo soy de vez en cuando. Cuando me da la venada soy muy alegre. Y siempre estoy dispuesta a probarlo todo. En la comida, salvo en la verdura, sí. Y en cosas de aventuras, cuando me dicen vamos a irnos de viaje a tal sitio, también me gusta probar cosas diferentes. Por ejemplo, en viajes. ¿Vale? Le encantan las adivinanzas, las rimas y las canciones y las aventuras. ¡Es que casi yo! ¡Es casi prácticamente yo! O sea... ¡Oh! ¡Es casi yo! ¡La amo! Bueno, siguiente personaje. Cuerno. Yo cuando leí esto dije yo, ¿qué coño? Se llama un personaje Cuernos. Pero bueno, es un monstruo rojo con un característico par de cuernos siguientes afilados, como pone en la imagen. Cuernos es en realidad un multimonstruo, es decir, un títere que cambia sus características faciales para representar varios monstruos. Curioso. Curioso. Creo que en la versión americana tampoco existe eso. Curioso. Creo que en la versión... que eso es algo muy novedoso de la versión en The Lata. Porque como ya dije, en la versión americana creo que tampoco existe esto, pero bueno. Y luego está Rosita, que es un monstruo hembra de color turquesa. Se llama Rosita y es de color turquesa. Ya no sé cuál. Y es el primer personaje en hacer un crossover, ya que más tarde se integra junto con su ejecutante, Carmen Osman. Vale, Rosita fue de los primeros personajes de otro Sesame Street, es decir, de otro Barrio Sésamo o Plaza Sésamo, que se incorporó al Plaza Sésamo original. Y Rosita está también en el Plaza Sésamo original. Así, es una latina con visado de trabajo americano. ¿Por qué? Porque también trabajan en el barrio, en el Sesame Street de USA, aparte del de México. Trabajan los dos. Bueno, como bien dije, antes de que Abelardo fuera un pájaro como Big Bear, era un dragón del 72 al 81. Sí, ¿veis? Hay muchas diferencias. Mientras que en España ya no se hizo, solo se hizo el programa hasta el 2001. Luego hubo otros programas de títeres en España, como los Loonies, pero eso es otro tema que no se va a hablar ahora, porque los Loonies son muy diferentes a todo esto, ¿vale? Aquí en México se ha llevado a cabo hasta la actualidad y que aún se siguen haciendo programas de Barrio Sésamo y creo que actualmente se lleva a cabo en Azteca 7. Curioso. ¿Conocéis todas estas diferencias de Barrio Sésamo? Yo, por lo menos,
yo no conocía, salvo Abelardo de LATAM, yo no conocía el resto de personajes de LATAM. Los de LATAM conocí los de España, y los de España conocí los de LATAM. Dejádmelo en comentarios, y también dejadme un bonito like al vídeo, y comentad algo que os haya parecido. Y si queréis más curiosidades de algún programa que tenga versiones tanto de LATAM como de España, y que os diga las curiosidades tanto de aquí y de allí, porque me pareció curioso ver cosas de ambos lados, ¿vale? Y a su vez, si no estáis suscritos al botón de suscribiros y a la campanita que YouTube os hace cuando subo vídeo, y para que me ayudéis así a las horas de reproducción, porque cada vez estamos más próximos del primer de las 3000 horas y próximamente de las 4000, y así poder monetizar y, como no, compartir el vídeo por todas nuestras redes sociales. Y nos vemos en la próxima, chicos. Hasta luego.